¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Administración 4. En el Classroom ya, si algunos ya se dieron cuenta, ya están las diapositivas que se han visto durante la clase. En esa primera unidad vamos a subir todo el material visto acá. Si tienen alguna duda, algún comentario sobre alguna tarea pendiente, me la hacen saber, por favor. De igual manera, los listados de la integración de equipos de trabajo. Quisiera, el día de hoy voy a incorporar todos los equipos para saber cuántos tenemos. Y el que no tenga equipo de trabajo, por favor, escribirme al WhatsApp con su nombre, número de carnet y número de salón para incorporarlo a uno, ¿sí? De igual manera, voy a estar colocando aquí el link de WhatsApp y de Classroom para aquellos que no lo tengan. La asistencia se va a estar proyectando en Classroom 10 minutos antes de que finalice la clase. Si tienen alguna duda, estoy aquí para servirles. De igual manera, me escriben al chat de Meet o del WhatsApp. Gracias. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Sí, solo con una consulta. Escuché que habló acerca de los grupos. Eso es para Así los es. que no han subido sus listados, ¿verdad? Sí, así es. Bueno. Si los que ya están cargados en Classroom, ya no hay problema. No, no hay ningún problema, así que no se preocupe por eso. Ok. De igual manera, voy a estar revisando los integrantes, cuántos son, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno. Licenciada, buenas tardes, le saluda Ángeles. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenas tardes. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Perdone, nosotros quedamos con un grupo de 9 porque un compañero se retiró, pero igual así le mandé el listado, ¿ok? Perfecto. Muchísimas gracias, Ángeles. Muy bien. Ya cuando veamos la integración, ahí se va a desplegar quiénes hacen falta, quiénes se retiraron y quiénes están, ¿sí? Está bien, muchas gracias. Bueno. Hola Lick, buenas tardes. Licta, ¿me escucha? Muy buena tarde, si se le escucha. ¿Quién le habla? Perdón Lick, como le comentaba el día lunes, ahorita en el grupo de Facebook yo hice una publicación sobre quién está interesado en un grupo, ¿verdad? Nosotros ya somos 4 integrantes, faltarían 6, ¿verdad? No sé si alguien aún sigue pendiente del grupo. De acuerdo, yo vamos a estar mencionando durante la clase para que tengan a bien a tomarlo en consideración y quienes sean responsables, pues que se unan a su grupo. Ok, Lick, está bien. Bueno.
Denme un chance, en un momento vamos a iniciar, solo que la mayoría se conecte. No se le escucha, licenciado. Sí, no, pura nueva. No había activado mi micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julia. ¿Cómo le va? Todo bien, Ligna. Gracias a Dios, sin ninguna novedad. Ok, perfecto. Bueno, hoy iniciamos con tema nuevo. Generaciones. Esta no está dentro del libro. Este es un tema que únicamente se va a presentar se va a presentar a través, bueno, se va a brindar a través de esta presentación la información. Así que vamos a dar inicio. ¿Habían escuchado el tema de generaciones? No, licenciado. No habían escuchado el tema de generaciones. La de la generación X y los baby boomers. ¿Así es? Sí, en Mercadotecnia leímos un poquito de eso. Te me chance.
Ok, perfecto. Ok. ¿Miran la pantalla, jóvenes? Sí, licenciada. Sí Ok, se ve, licenciada. Sí, licenciada. ok. Vamos a hablar sobre generaciones. Y es que este tema, lo interesante de este tema definitivamente es no únicamente con qué generaciones nos desenvolvemos, sino de alguna forma comprender que no hay, no es opcional y que debemos de conocerlas, identificarlas, con qué personas estamos trabajando para poder nosotros tener mejor comunicación, mejor negociación, mejor incentivos, como ustedes dicen, mejor motivación, como ustedes lo plantean, o como eh, con las personas, definitivamente. Entonces, en este caso, vamos a hablar de las siguientes generaciones. Vamos a hablar de la generación silenciosa, desde la generación silenciosa a la generación alfa. Y vamos a plantear de que vamos a iniciar en esta imagen. Ustedes pueden visualizar Baby Boomer, Generación X, Generación Y, Generación Z y Generación Alfa. Los rangos de tiempo solamente nos vamos a fijar en el rango de inicio, ¿verdad? Y el rango de finalización va a variar dependiendo de dónde la información, porque a medida que van cambiando, hay cambios en la tecnología, en la comunicación o algún acontecimiento social, político o por ejemplo, inclusive esta pandemia ha marcado las generaciones y ha marcado más que toda la generación alfa y a todos estos niños que nacieron en pandemia, ¿verdad? Va a marcar su comportamiento. Así que el rango de edad, pues ahí se le activó el micrófono. Denme chance. Denme un minuto. Ok, denme un segundo. Aunque ya pasó el segundo, pero denme unos minutos. Traje una mi golosina.
Mientras ustedes están conduciendo, tomando su agüita, su café, o ya están cenando, preparando la cena. Ok. Qué mala soy para abrir esto. Ok, aquí está. Perfecto. Estamos hablando de generaciones. Generaciones que han marcado cierto acontecimiento histórico. Por ejemplo, los baby boomers, estamos hablando que son hijos de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de la generación X. ¿Qué pasó en los 80? ¿Les han contado, han visto en películas qué ha pasado en esos años? Ya que la mayoría no son nacidos de esa fecha. La mayoría aquí nació en los 90. Guerra Fría. Vietnam. En los 80. Uh-huh. Vamos a ver. No sé si esto pasó en los 80. Pasó el conflicto, creo que fue de 1955 a 1975 aproximadamente, según San Google. La Guerra Fría creo que es más reciente, vamos a ver. Guerra Fría. Estamos hablando 91. Del 47 al 91 aproximadamente. ¿Ok? Un conflicto político ideológico Estados Unidos y Unión Soviética. Ese es más o menos, pero marcó de alguna forma tanto a los países involucrados que sufrieron estos acontecimientos. Ahora, nos vamos en la generación Y. En la generación X hay algo muy particular. ¿Cuándo se dio lo del Internet? Principios de los 90, ¿ok? Aquí en Guatemala, ¿cuándo se dio? Ok. Aquí hay un flujograma que me encontré en la web. Ahora como todo es red. Ok. 95 más o menos. Ok. Orígenes.
Estamos hablando cómo nació el Internet y nació en 1969. Estaba dando como ciertos inicios. Ok, y así sucesivamente. Claro, aquí en Guatemala pues ya se da como ese salto un poquito más tarde. Y eso me encontré en la web, la historia del Internet, pero también interesante este flujograma. Sí, donde les estaba compartiendo. Vamos a ver. Una pestaña. Ahí está. Estamos hablando, nace el correo electrónico en 1971, pero el Internet estamos empezando desde 1969, cuando se crea. Luego hay un nuevo protocolo en los 70. En 1983 se adoptó otro protocolo. Luego hay un acuerdo internacional del registro de dominio www. En 1996. En 1996 inicia Hotmail. Y así sucesivamente va la historia, data. Nace el hipertexto en 1988. Google aparece en 1998. YouTube en el 2005. Y 2006 Facebook. Así trasciende. A medida que va avanzando los medios de comunicación, también va avanzando el bombardeo de la publicidad, el consumismo y así muchos otros inventos, otra forma de comunicación. Eso es en relación. Y todos esos cambios de comunicación ha incidido directamente en la forma de comportarse de los individuos o a la forma de responder de los individuos. Y nos vamos a iniciar con contextualizar las generaciones. Generación silenciosa, Primera Guerra Mundial. Baby Boomer, Segunda Guerra Mundial. Generación X, estamos hablando de los 80. Millennial, estamos hablando de los 82 hacia adelante, hasta el 95 aproximadamente. Generación X empieza en el 95 y está finalizando aproximadamente en el 2009. Y generación alfa inicia en el 2010. Y es la actual generación. A los que están 12 años y todos los nacidos a partir de 2010. Esas son las diferentes generaciones que van a venir a efecto de evaluación del examen. Entonces, por ejemplo, la generación silenciosa, dentro de sus características, y es que esta imagen está en Manpower del 25 de septiembre de 2008, es decir, por eso los rangos de la edad tenemos que ver, digamos, la edad, en qué edad tienen. Estamos hablando, la generación silenciosa de 1922 a 1945. Es una generación dedicada, sacrificio, respeto, contacto y responsable. Los altos valores de lealtad, estamos hablando de la generación silenciosa. Generación Baby Boomer, son adictos al trabajo, buscan estatus, quieren permanecer siempre joven y leal, calidad de vida, eso espera. La generación, esto le estoy dando características amplias, ¿verdad? Porque de alguna forma, pues, vamos a ver cada uno en su momento. Generación X o generación Millennial como, generación X.
la generación es móvil, impaciente, está más flexible, le gusta el empoderamiento. Es una generación que, que fueron, que fueron más flexibles los padres. Yo le llamo la generación estamos hablando de generación 70, estamos hablando de una generación cuando se dio, cuando ya iniciaba lo digital, bueno, lo analógico estaba en ese momento, pero ya el bombardeo, la publicidad se da en esta generación X. Ahora, generación de los millennials. Estamos hablando de, ellos necesitan más personalización, más entretenimiento, libertad, innovación, integridad, velocidad. ¿Por qué? Por el uso de las herramientas que se dieron en su entorno. A diferencia de una generación X, que el uso de la tecnología lo adaptó cuando está en el proceso laboral, la generación X no, la generación Y no. La generación Y, que son los millennials, crecen en un proceso educativo ya con tecnología. Claro, no como la generación centennial, ¿verdad? Que la generación centennial, que de alguna manera pues ya va avanzando cada vez la tecnología y se va haciendo como un poquito más obsoleta a través de diferentes generaciones. La generación silenciosa o tradicionalista es una generación que vivió un tiempo dramático en la historia. La Gran Depresión de Norteamérica, que afectó las economías, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la mayor parte de los que lucharon durante la Guerra de Corea. Entonces, ellos vivieron ellos vivieron en diferentes conflictos políticos, humanos, que de alguna forma esta generación era estilo militar. ¿Por qué? Porque la mayoría servía al ejército. Vamos a ver los rangos de las fechas. Los integrantes fueron educados para aprender a agradar a la gente, para hacer lo que otros habían decidido y no para hacer elecciones. Esta generación, la mujer fue devaluada y el hombre sobrevalorado. Es decir, la mujer, al no realizarse en una relación femenina, en una relación con algún compañero de vida, no poder lograrse, buscaba una maternidad. La mujer pasaba, en ese tiempo, pues era como un objeto. Pero veamos que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del nazismo, estamos hablando de la Guerra de Corea. ¿Qué inventos habían en esa época? ¿Qué había? ¿Cuál era el mundo laboral de esa época? Lo militar, licenciada, creo. ¿Perdón? Lo militar. Lo militar. Entonces, la cultura era de miedo. La cultura era de la mujer en casa y el hombre el trabajo. Claro, algunas mujeres en ese entonces, por ausencia de los varones, pues también ingresaron a trabajar o a subsistir dentro de sus hogares. No obstante, pues no era bien remunerado. Esta generación, ¿ustedes no se acuerdan en sus casas o sus bisabuelos? Bueno, yo quiero creer que ustedes son de mi generación, ya no creo, pero tal vez de la generación. ¿Quiénes nacieron en los 80? ¿Hay personas que nacieron en los 80? Ok. Byron. Ok. Edwin Arroche. Ok, perfecto. Ok. Vemos algunos todavía. Vemos algunos que nacimos por los 80. Ok, perfecto. Ahora,
¿No les han contado sus abuelos que a ellos solo una mirada les hacían y comprendían que tenían que prestar atención? Que no necesitaban ni siquiera que si están hablando en la calle, era como que ya sabían que en su casa les caía. Una mirada nada más. A mí no me lo dijeron, a mí me lo aplicaron. Oh. Sí, se va a compartir la presentación. Así lo educaron. Sí, de alguna manera todo trasciende de este sistema de valores, estilo militar. ¿Por qué? Porque los que nacieron en 1945 ya son mayores de 70 años, en teoría ya estarían jubilados. Antes del 45. Los papás todavía lo miran, sí, es que solo una mirada y uno ya sabía. La mayoría ya están jubilados, son dueños socios de empresas. Ellos, el ahorro de esfuerzo como base de sus fortunas. Eso era una de las principales características de la era silenciosa o de la generación silenciosa. El trabajo es solo un medio de subsistencia, es de por vida. Es decir, hay personas y mayores que aunque, no sé, sus abuelos, sus bisabuelos, que aunque estén mayores, quieren lavar trastes, quieren estar activos, se levantan a las 5 de la mañana y a uno le da una pesadez enorme diciendo, pero si es domingo, ¿por qué se levanta tan temprano? Pero ya es una cultura. En el trabajo ellos, o una de dos, o moría trabajando o lo jubilaban obligatoriamente, porque para ellos es de por vida el trabajo. Valoraban los premios de antigüedad y tienen. Yo me levanto temprano cuando descanso. Ok. Felicitaciones. Yo hasta ahorita que tengo a mi bebé me levanto temprano. Soy de la generación que disfruta dormir. La incomodidad de la tecnología y necesita el material impreso de lectura. Esta generación necesita todo impreso. Y es la generación. Ya vieron, sí, se levantan a preparar el café bien temprano. Lamentablemente yo ya no tengo a mis 4 abuelos, pero yo recuerdo de que, por ejemplo, la mitad son de Chiquimula y la mitad son de Zacapa. Entonces, mi abuelo, pues, me hacía ir a comprar el primer pan de la mañana, es decir, el primero que llevaron, calientito. Si no era el primero, me regresaba, pero a las 5 de la mañana tenía que ir a comprar pan. Y eso era mis abuelos de Chiquimula. Ahora mis abuelos de Zacapa me mandaban también a la panadería a comprar el pan. Aquí en la ciudad vivía yo y mis abuelos maternos, pues ellos me mandaban a la panadería a traer el primer pan, aunque el pan, ya sea a las 10, 8, 7 de la mañana, era el mismo. Para mí era el mismo, pero para ellos no. Entonces ya son hábitos muy marcados. Y, por ejemplo, mis abuelos de Zacapa, por ejemplo, las mujeres es para cocinar, para estar en el hogar. Y se van a mis hermanitos a cazar desde las 5 de la mañana. Y se dormían con el primer canto del gallo en la tarde. Y así era toda una cultura bien estructurada. Claro, válgame Dios si mi abuelo me miraba bailando, porque era un sacrilegio. Una mujer debe de tener una cordura y ser de casa. Y ni baila en casa, porque eso no es de Dios. Entonces, era y marcaban bien su respeto. Gracias a Dios nunca me dieron cincho, pero estuvieron cerca.
incomodar la tecnología, obviamente, porque son una generación que no, que aunque vivieron esos cambios, pues no es que tan inmediato, ¿verdad? Ya estaban muy mayores cuando ya se vivió ese cambio de la tecnología. La relación jefe-líder, pues es una generación silenciosa. Consideran al jefe como un héroe. ¿Por qué? Porque ese es el estilo militar. El jefe posee características de liderazgo militar. No se concibe el empoderamiento, pocos deciden y la mayoría obedece. Eso era el tipo de liderazgo que había en ese entonces. Son muy rígidos al cambio, es decir, no son como que están abiertos al cambio. No había como una retroalimentación, orientación, no, todo era mecánico. La máquina del vapor, vamos, eran obreros. La mayoría de trabajos que habían eran en fábricas. Ahí no habían noticias, no hay noticias buenas noticias, solo habían noticias. Esto es en relación a la generación silenciosa. ¿Alguna duda con la generación silenciosa? No, licenciada. Ok. Que no había no como hoy que dicen necesitamos que nos capaciten, que nos formen. No había una formación para ellos en el mundo laboral. Ahora bien, esta generación busca comunicación para evitar el aislamiento y la soledad. Vamos a ver. Ahora vamos a entrar a la generación baby boomer. Bueno, el baby boomer es un término usado que describe a personas que nacieron durante el baby boom. ¿Se recuerdan de la pirámide poblacional? ¿Se recuerdan de la pirámide poblacional? Que hay una pirámide poblacional progresiva, estacionaria, estancada, regresiva. ¿Se recuerdan? No, por Dios santo. ¿No se acuerdan de la pirámide poblacional? Recursos económicos de Centroamérica. Ay, por Dios. Expansiva. Ok. Vamos a ver. Un refresco. Una pestaña. Vamos a ver. Pirámide poblacional. Configurar. Esta es la pirámide poblacional. ¿Se recuerdan de esta? Ahora sí. Excelente. Esta es la pirámide poblacional. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de pirámides poblacional expansivas, progresivas? Pues en el baby boomer se dio la pirámide
progresiva. Esta es la progresiva, donde acá en el lado, en el horizonte de X, dirían ustedes, es más ancha, que tiende a irse en crecimiento a forma horizontal. Si ustedes ven acá, el pico es corto hacia la incisa Y y es largo a la incisa en la lateral X. Entonces, en esta parte, ¿qué quiere decir? Que hay una población demasiado joven. Hay una densidad de juventud. En el baby boomer, como la generación baby boomer, son hijos de la generación silenciosa. ¿Qué se da aquí? Que tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países experimentaron un inusual repunte en la tasa de natalidad, denominado como baby boom, y así le denominaron a esa generación. Todos volvieron de las guerras y fueron a acrecentar a la familia, a crecer la familia. Entonces hubo un alta índice de natalidad y por eso le llamaron baby boomer, ese fenómeno. ¿Qué pasa con los baby boomers? Actualmente tenemos baby boomer en las organizaciones. Estamos hablando que son después de la Segunda Guerra Mundial, de 65 a 70 años aprox. Valoran la productividad y no toleran el ocio. Entregaron su vida al trabajo, descuidando su vida personal y familiar. Deseo de trascender. Y lo que valoraban bastante eran títulos universitarios. ¿A alguien le recuerda algo personal de esta generación? No toleran el ocio. ¿Tienen ustedes familias que no toleran, tienen abuelos, ahí sí cabría decir abuelos, que no toleran el ocio? El descanso. Eliezer. Sí, licenciada, buenas tardes. Fíjese que sí, de hecho yo tengo una persona, tengo un caso ahorita de una persona que tengo un año de estar trabajando con ella, digamos, tiene 50 años de estar en la empresa, solo para que vean, calcule más o menos la edad. Toda su vida trabajó en la empresa y sí, es así tal cual con lo que dice ahí, son las características de él. Él tiene 69 años ahorita. Okay. Y toda su vida ha trabajado ahí y sí, él, digamos, él valora mucho que la gente sea productiva y cuando ve, de hecho hoy estuvimos hablando de ese tema con algunos casos que tenemos y sí no tolera que la gente tenga espacios, ¿verdad? Porque ellos, digamos, toda su vida fue productiva y los espacios que tenían los ocupaban para aprender, entonces... O para hacer. O para hacer, ajá, para hacer, ¿verdad? Entonces, de hecho es una persona, digamos, un ícono en la empresa como tal, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, y sí, él es una persona que, digamos, que trascendió. Conoce y sabe. Sin embargo, también es importante, digamos, son personas como son una biblioteca ambulante. ¿Por qué? Porque en su oportunidad no había tanta tecnología, no había tanta información, era de memorizar la información. Y que de alguna forma, pues, les cuesta hoy por hoy la tecnología. Jennifer, cuénteme. Sí, le iba a comentar que mi abuelo es así. De hecho, mi abuelo, pues, ha estado malo de su rodilla y él, pues, aunque ha estado malo y no puede ni caminar, siempre busca algo que hacer. Hace 5 días lo operaron y el hombre no puede estar en cama. Está de arriba para abajo, está recién operado, todos le decimos que descanse, que tiene que guardar dieta y él no puede estar así quieto. Está siempre buscando qué hacer. Entonces, mi abuelo es de esa generación. Definitivamente es una mística de trabajo que tienen. Es que no lo pueden evitar. Ya es una conducta bien arraigada en ellos. Ok. Vamos a ver. Baby boomers son en el trabajo. La empresa define su vida laboral. No admite la palabra jubilación. Para ellos no existe la palabra jubilación.
adictos al trabajo. Valoran los desafíos y que se les premia el esfuerzo. Valoran las relaciones cara a cara, no tanto por medios electrónicos. Esas son algunas de las características que definen a un baby boomer. Y para los que nos toca trabajar con esta generación, aprovechemos el conocimiento que tiene. Porque el conocimiento que tiene, sí, muy bien, lo podemos encontrar a veces en libros teóricos, la ejecución no es lo mismo. Aunque también en esta generación se le tiende a ver en carros deportivos. Desean como verse más juveniles. Tu relación, jefe líder, gran lealtad a la organización. Aceptan muy bien el cambio, aunque no dejan el cambio muy representativo. Sin realimentación, una vez al año por escrito y con un bono relacionado al mismo. Es decir, les gusta esa retroalimentación y que mejor sea por escrito y con un bono relacionado. ¿Por qué? Porque les gusta que los premien por el esfuerzo, por la dedicación. En la universidad, ustedes han tenido la oportunidad, bueno, son de las primeras generaciones, bueno, ustedes son la primer corte que de alguna manera no vieron tanto docente en la universidad. ¿Han visto generación baby boomer dentro de los docentes que han tenido el gusto de estar con ustedes? Piloña. ¿Quién más? Carlos Amayoa. El Lobo Ligda. El que baila. Aunque yo esta generación la considero el Lobo, que tal vez ya va entrando a una generación X. El licenciado Quiñones, sí. Es una generación baby boomer. Floridalma, sí. Yolita Telma también, Telma Aldana. Telma Aldana también. La licenciada Elisa también. Dentro de las características de los baby boomers, siempre andan buscando esa realización personal. Se intensifican, ya sabemos, en el trabajo. Son muy perfeccionistas, Lick. Son muy perfeccionistas. Leales a la empresa. Los baby boomers dan prioridad a la estabilidad y seguridad del reto profesional. Se enojan muy rápido. Bueno, yo me enojo muy rápido y no soy baby boomer. Ahí me van a identificar cuál es mi generación. No entro entre los baby boomer. Ok. Vamos a entrar. ¿Alguna duda con los baby boomer? No aceptan la palabra jubilación. Baby boomer, todavía en el mercado laboral. Todavía nos toca trabajar, nos toca o no. O tenemos el gusto de trabajar con baby boomer. Ha sido ventaja y desventaja, ¿verdad? Yo pienso que trabajar, según mi experiencia con baby boomer, pues ha sido retante porque es como ir un poquito más lento y explicar detalladamente los objetivos, hacia dónde van, si tiene rentabilidad o no rentabilidad,
los proyectos es como venderle la idea, hacer la negociación, pues trabajar con Baby Boomer, pues me ha dejado de alguna forma algunas habilidades blandas, algunas competencias las he fortalecido también. Marta. Lida, disculpe, con una molestia. ¿Usted cambió su presentación ahora? ¿O sigue cuando me dice Baby Boomer y termina en mismo? Ah, no, ahí está, Baby Boomer. Sí, todavía sigo ahí en esta. Yo sigo hablando. Ok, gracias. Gracias, Marta. Sí, yo les digo, mi experiencia trabajando con Baby Boomer ha sido enriquecedor y ha sido retante, porque sí he trabajado con varios jefes generación Baby Boomer. Sin ir tan lejos, con el licenciado Carlos Hernández, ¿verdad? Que es una generación Baby Boomer, no admite la palabra jubilación, tiene un amplio conocimiento y no había fronteras de horario con el licenciado. Tal vez en la última o alguna reunión de trabajo fuera de la cátedra, por ejemplo, estábamos haciendo alguna planificación o la memoria de labores y terminamos de trabajar 12 de la medianoche y yo ya dormida, ¿verdad? Ustedes saben que disfruto dormir, pues yo a dormir. Y a las 2 de la mañana todavía me mandaban mensajes, mire, ya volví a ver el documento y hay que hacerle modificaciones en tal parte, ¿verdad? Yo ya a las 5:30 de la mañana dije, ¿no durmió? Dije. Entonces yo decía, no lo voy a llamar hasta las 10 de la mañana. ¿Qué? A las 7 de la mañana ya me estaba mandando otro mensaje. Entonces, es una generación que está muy activa. Generación X. Son los miembros de miembros de la generación X son los grandes impulsores de la tecnología. Ya que nacieron justo en el boom en que se dejó hablar de aparatos electrónicos y botones analógicos a hablar a dispositivos eléctricos. Generación X, nuestros padres. Nuestros padres. Yo, con todo respeto, digo la generación hippie. La época hippie. Bueno, tal vez hay más jóvenes, ¿verdad? Tal vez los padres de ustedes ya son... No, creo que sean los millennials. Tuvieron que empezar muy chiquitos. Estamos hablando de una generación que nacieron aproximadamente en los años 1960 a los 80. Son los hijos de los baby boomers. En este caso, la generación X vivieron cambios sociales, políticos, tecnológicos. Ahí hubo la transición de los videocassette a formato CD. Posteriormente al MP3, MP4 y así sucesivamente. Ahí esta generación ya no vivió en el sistema educativo cuando se hicieron estos cambios, ya estaba en el mercado laboral. Esta generación vivió la transición del televisor blanco a negro a color. Y la influencia de los medios audiovisuales, ¿verdad? El bombardeo del marketing. La generación X fueron los primeros en tener teléfonos móviles y usar el chat y mensajería de texto. Entonces, esta generación creció junto al avance tecnológico. Muchos de la generación X son individualistas. No tienen tantos hijos como la generación Baby Boomer o la generación silenciosa. No son tan adictos al trabajo. Son emprendedores.
mantienen por mucho largo también, a veces mantienen por mucho tiempo un cargo en una empresa. Ya a diferencia de los baby boomers, equilibraban más el espacio laboral con el espacio. Tengo muchos tíos, pero no tantos hermanos. Así es. Así es. Se enojan muy rápido. Sí, así es. Esta generación ya por leer se me fue la idea. Esta generación, aparte de que fueron testigos de la Guerra Fría, del muro de Berlín, fue la generación en conocer científicamente el VIH. Ya esta generación, a diferencia del baby boomer y a diferencia de la generación silenciosa, que las mujeres no tenían ni voz ni voto, ya optaban a diversos cargos laborales y se vuelven independientes. En el mundo laboral, primero son hijos de los baby boomers. Esta de la edad de 37 a 48, todavía se las debo, porque estamos hablando que es la generación nacida de 1965 a 1979. Entonces, no podemos encasillarla como de 37 a 48. ¿Cuánto tendría ahorita si estamos hablando? Vamos a hacer esa corrección en la presentación. Estamos hablando de una generación que de 1965. ¿Cuántos años tendría? 57. 57. 57. Si no contamos el 2023, sí. Ya en el 2023 van a cumplir 58. Ah, va, 57. 57 años aproximadamente. Ahora estamos hablando en 1900. Vamos a ver. Ya se me pasó. Ok. Y en 1979, ¿cuántos años tendrían? 43. Estamos hablando que es de 43 a 57. La referencia, de 43 a 57, la generación X. Ahora vámonos con la generación más bombardeada de todos. Ok, en la generación X dice en el trabajo valoran el tiempo libre, buscan desafíos, oportunidades de aprendizaje, buscan el autodesarrollo, trabajo en equipo, necesitan tener claro hacia dónde van, objetivos bien claros. A diferencia de una generación millennial. Relación X, en relación al jefe líder, el superior le debe brindar autonomía o empoderamiento para sentirse bien en un puesto de trabajo. Si ustedes trabajan con generación X, bríndenle autonomía, denle la confianza de empoderarlo en lo que hacen. Valoran a los jefes con capacidad de transmitir conocimiento y aconsejar. Es atractivo para ellos. Si bien valoran lo económico, a ellos lo atraen con conocimiento que les puedan transmitir. Grandes cambios sociales, vivieron grandes cambios sociales. También esa es la sin retroalimentación para aprender y retroalimentarse inmediato. Es decir,
Ellos buscan el autodesarrollo constante. Generación Y. Creo que no tengo esta la mitad la tenía en el otro. Generación Y. Vamos a buscarla. En la otra presentación. Generación Y, aproximadamente, estamos hablando de una generación que data de los 80 aproximadamente a finales del 90 o 95, más o menos. De los 80. El jefe como líder superior le debe de entablar vínculos estrechos de confianza. No empoderar, sino que afianzar la confianza. La empresa debe de adaptarse a ellos y no viceversa. Necesitan un feedback constante de características 360, es decir, necesita constante, lo hiciste bien, lo vas a lograr. Si dado estamos en una generación millennial que le fue de alguna forma la generación que se le exigió más. ¿En qué sentido se le exigió más? Mejor preparación. A diferencia de la generación X, que de alguna manera estaban en el boom de la tecnología, en el boom del mercadeo, en el boom de servicio al cliente, había mucha oportunidad. La generación millennial no. La generación millennial, si de alguna manera se dio ese concepto de ser más dócil, se podría decir. Con Baby Boomer, hablando un poquito la forma militar a la generación X, la generación X, con sus hijos, que es la generación millennial, vino a cambiar también ese concepto o ese entorno familiar. Y entonces suavizó aún más la realidad de la generación millennial. Entonces, no es bueno saber, y vuelvo a repetir, los rangos de fecha van a depender de las transiciones históricas de cada país, de cada región, o cómo han sido modificadas los medios de comunicación o al acceso a la educación. Eso va a depender mucho para ver un segmento poblacional en relación a generación. Ok, características de los millennials. Adictos a la tecnología. Se caracteriza por tener mayor educación que la generación la generación X. Suelen hablar por lo menos 2 idiomas o tecnificarse. La generación sin terrenitos. Claro, pero también fue la generación que tuvo acceso más fácil a un vehículo, por ejemplo. Como que hubieron más oportunidad de financiar un vehículo, por ejemplo, la generación millennial. La generación millennial también solieron ser más emprendedores por la búsqueda de trabajo, es decir, les costaba más tener un trabajo a la generación millennial que tocó emprender.
Sí, la generación millennial es la generación Y, también conocida como generación Y. Millennial es generación Y también. Y o millennial. Cualquiera de los dos. No, yo estoy hablando. Yo estoy hablando siempre de la millennial. Haciendo mi speech de los millennials. Ok, sigamos. Son ciudadanos activos, es decir, muy marcados, a diferencia de una generación baby boomer, que trasciende de una generación donde no tenía opinión, o la generación X depende de una generación de bombardeo de mercadeo, que era demasiada información en un momento. La generación Y ya suele involucrarse activamente en movimientos en comunidades, en representación, en redes sociales, se organizan más para eventos de causa. La generación milenio ya fue un poquito más inclusivo. Muchos dicen que la generación milenio no sabe lo que quieren. Hay mucha información en la web y ustedes buscan en cuanto a la generación, cómo llegar a esta generación. Pero ha sido una generación que más se le ha demandado profesionalismo. Que tengan 20, que tengan 2 títulos, 3 títulos, maestría y que sean jóvenes, menos de 35 años, y que tengan experiencia. A diferencia de una generación X que ciertamente era más permisiva al un trato laboral no adecuado, la generación millennial no toleraba tanto cualquier actitud o actividad que atentaba en contra de valores. Simplemente se quejaba o se alejaba. Estamos hablando de los nacidos entre los 80 y 1994, educados en ambientes altamente tecnológicos, con una fuerte cultura de servicio al cliente, prefieren la práctica a la teoría, las tareas grupales a las individuales. ¿Será que las grupales que las individuales? ¿Qué dicen ustedes? Los millennials que tenemos por acá. ¿Tenemos millennial? No. No pregunté si teníamos generación X. No, Lida, eso de trabajos grupales, no. Ok. ¿Y usted? ¿Pero qué generaciones son ustedes? Millennial. Son individualistas. Presentan dificultad para planificar a largo plazo. Eso nos decían. Dependiendo. Porque cuando sacamos esta información fue hace de Manpower y de otra empresa de investigación. Fue hace casi 10 años, por ejemplo. Hace 10 años estaban como que muy en auge la generación millennial. Hoy por hoy, pues ya son diferentes conductas. Cuando evalúan empleo, privilegian los horarios flexibles y tiempo libre, el trabajo en equipo y las nuevas experiencias. No les interesan los ascensos paulatinos, van de empleo a otro sin dar demasiadas explicaciones. Principalmente fieles a sí mismo. Mientras la generación
baby boomers son fieles al trabajo, la generación silenciosa también de por vida. La generación millennial, por lo menos a estas alturas, ya debió haber cambiado 4 empleos. ¿Qué me dicen los millennials? ¿Ya cambiaron 4 empleos por lo menos? ¿No? ¿Siguen el mismo que empezaron? Ok. Entonces, a diferencia de una... Sí, porque ese es el concepto. Hay que evolucionar. Si no me trae... Si no veo, si no visualizo que tengo mejores oportunidades donde estoy, no me quedo. Busco nuevas oportunidades. Generación X, no. Generación X, si bien cambiaban de empleo, pero no eran tan... si no tenían un plan bien estructurado la generación X, si no tenían otro empleo ya asegurado, no dejaban el otro. ¿Por qué? Porque fue eso cierto de los valores que le dejó Baby Boomer, ¿verdad? Sí, hay que evolucionar. Sí, sin qué ni para qué. Pero cada generación que trasciende, o que inicia, o que viene, siempre va a decir que es mala. ¿Qué generación? Digamos, los Baby Boomers dijeron de la X ciertas situaciones, y de la X a los millennials, otra. Y los millennials a los centennials, la generación que les precede. Voy a seguir con los millennials, que la generación millennial o generación Y se conoce, ¿de acuerdo? Aquí voy a empezar con los postmillennial o centennial, generación Z. Postmillennial o centennial o generación Z. No, ese es un nuevo grupo demográfico, nacidos a partir de 1995. ¿Tengo yo postmillennial o centennial? ¿En este salón? Claro. Son primera generación verdaderamente nacidos en la era de la información. Prefieren las plataformas creativas como Instagram. Snapchat ya quedó obsoleto. O todavía prefieren Snapchat. Ahora está el TikTok. Valoran menos su privacidad y miden el impacto en cuanto a la influencia social. ¿Será cierto esto? ¿Qué dicen ustedes? Solo para fotos, dicen mis hijas. No todos los casos, ¿ok? Ok. ¿Se recuerdan que hubo una época donde hubo mucha depresión porque no le dieron like, porque no le comentaron? Un grupo de jóvenes que tuvo depresión en una época. Lo hacemos. Ok. Porque sus relaciones sociales se dan en el entorno de las redes sociales. Se da en el entorno de la red. Son la generación que puede estar sentada en una misma mesa y chateando entre sí. Pues eso me han contado. Pero eso no pasa, esa no es una
una cuestión únicamente de una generación específica. Porque yo veo millennial, yo veo los millennials, igual los generación X, los que nacieron en el 2001 estamos en esa. Sí, claro, estamos hablando de 1995 al 2010. 2009, generación centennial. Cuentan con una inteligencia más práctica y encuentran más seguridad en la relación entre su esfuerzo y lo que la sociedad espera en ellos. Prefieren innovar y crear ellos mismos sus propios sistemas. Su sociedad existe en Internet, no se abren su mente y expresan sus propias opiniones debido a que se viralizan las luchas sociales, dan voz a las injusticias gracias a las redes sociales, por lo que han aprendido a tener una gran conciencia social y sentido de justicia y ética. Esta generación como ya no tiene ese, como que ya va rompiendo ese temor al estilo militar. Y recordemos que en Guatemala han trascendido muchos hechos violentos, no solamente a raíz de los grupos o las pandillas, sino tuvimos un conflicto armado interno que lo vivió tanto la generación silenciosa, generación baby boomer y la generación X. La generación millennial ya solo tuvo el gusto de conocer la historia. Y la generación centennial, pues ya no tuvo, ya gracias a Dios no tuvo el gusto de vivir de vivirla. Y ya sí, a grandes rasgos conoce la historia del conflicto armado interno. Entonces, se permite más alzar la voz a través de los medios sociales. ¿Qué pasó ahorita en Shela recientemente? A ver. Cosa que tal vez en años, hace 10, 20 años, 10 años, ¿creen que hubiera sucedido eso? No, licenciada. No. Hace 5 no hubiera sucedido. Viene una generación que ya da la voz a las injusticias. Y que impacta al negocio. ¿Por qué impactó al negocio? Esa situación o esa circunstancia. Golpearon a uno de los empleados. La gente que estaba inconforme con esa circunstancia golpea a uno de los empleados. ¿Cómo se ve afectado? Mala publicidad. Se viralizó. Y ahí caemos al concepto. ¿Disminuyen sus ventas, licenciada? Disminuyen sus ventas. Imagínense cuántos, yo imagino al papá de estos dos chicos, cuánto le costó posicionar su marca, posicionar su producto. Recientemente hacen su página web porque recientemente hacen su página web y dan y permiten hacer envíos de producto tanto en el sector de Quetzaltenango como para Guatemala. Entonces, hoy por hoy se viraliza. Tal vez si hubiéramos estado solamente con la generación millennial, tal vez se da, pero no tan marcado. Diferencia en millennial versus centennial. Millennial, objetivos mediano plazo. Están conectados. Necesitan motivación, socialización y disfrute. Es decir, los millennials regularmente van a decir, motívenme. Hay que motivar.
hay que me traten bien. El ambiente laboral es muy importante que sea estable. Es decir, el ambiente, es decir, clima laboral, satisfacción laboral, buenas relaciones, buena comunicación, que afiance la confianza del jefe. Ver los idiomas como requisitos y tener un equilibrio entre su vida y su carrera. Los centennials, las características objetivos a corto plazo, equilibrio y seguridad laboral, tienen bastante autonomía, hiperconectados, independientes, contribución y movilidad, buscan ser bilingües. Los centennials son una de las generaciones que busca la inclusión. Con los millennials ya nace empieza a verse todo esto de la responsabilidad social, ambiental, pero los centennials lo vienen a afirmar. ¿Y cómo impacta y se viraliza toda la información a través de estas dos generaciones? Vamos a dejar esto hasta acá y nos vamos a quedar con la generación alfa para la próxima clase. Ahora, ¿qué les parece estas generaciones? Puro show, hace 2 semanas estaba en Shela y vi 2 perros muertos atropellados. El punto está en que esos dos perros muertos y atropellados no era alguien con que se le podía dañar su imagen a través de redes sociales. Eran anónimos. ¿A quién le benefició lo que pasó? Tal vez es la conciencia y el respeto a los animales. Tal vez era el punto tal vez, dentro de mi apreciación, es mi enfoque. Habían otras formas. Habían otras formas y no a través de la metodología utilizada. Totalmente. Las generaciones influyen y convergen en un punto laboral. Y vamos a tratar y tenemos que conocer las características y por qué reaccionan las personas de esa forma. Tenemos que conocer qué generación, tenemos que conocer más. Hay que leer más sobre las generaciones. Cuando ustedes ya estén o ya están en puestos claves y ya tienen su propio negocio, tienen que conocer estas características para poder tratar con las personas. Para ver sus factores, áreas de oportunidad y sus fortalezas. Las áreas de oportunidad donde ustedes dicen, bueno, esto se tiene que pulir en esta persona. Si yo trabajo con un baby boomer, pues lo que le va a dificultar es la tecnología. Entonces yo voy a decir, bueno, tengo que ver el área, el capital intelectual que tengo en relación a las generaciones. Los compañeros laborales lineales que tengo o alrededor en relación a generaciones. Y conocer su mística de trabajo en relación a generaciones para poder tratar de mejor forma. Incide laboralmente. Lejos de social, lejos del entorno familiar. Porque yo les sé decir, yo soy de la generación, tengo varios hermanos, pero ninguno somos iguales. Y eso que nacimos con las diferentes carencias y diferentes retos, pero no somos iguales.
Entonces, las generaciones inciden en el desempeño laboral también. Porque de alguna manera queremos que las personas reaccionen como yo reaccionaría. Entonces, sí hay que conocer el entorno en el que nos desenvolvemos, las características de las personas y poder potencializar sus fortalezas y pulir sus áreas de oportunidad. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, feliz noche a todos. Nos vemos el día lunes. No, qué pecado. Ok, perfecto. ¿Algún comentario? Sí, Erwin. Sí, licenciada, solo con una pregunta que dice la otra noche, el día lunes, ¿cuál es el formato? ¿Cómo quiere cómo se va a hacer la actividad 1 y 2 que tenemos que entregar según la fecha Las del 2 calendario? ya tengo el laboratorio. El 1 todavía no me lo han mandado, pero se los voy a, damos. Si dado caso llegan para el día lunes, pues en esta semana se los mandamos y le corremos unos días para que no lo Bueno, pierdan. sí, estaba consciente más que todo con la fecha para que nos dé tiempo. Pero ahí Ok. estamos, licenciada, le agradezco bastante. Bueno. Los que no tienen grupo aún. Feliz noche, Heidi. Una de las compañeras publicó en Facebook, feliz noche, publicó en Facebook que le faltaban ciertos alumnos. Abóquense allá. Licenciada, disculpe, yo no tengo grupo. Yo le envié mensajes por medio de Facebook al auxiliar, pero nunca me respondió. También publiqué que no tenía grupo y Hoy publicó una compañera que está necesitando a 6 personas, creo.